Bueno, me toca a mí presentar a este hombre que tenemos aquí, autor de este fantástico libro, Civilizaciones bajo tierra. A mí me cuesta presentar a Juanjo. Cuando conoces tanto a una persona, cuando es alguien que te ha enseñado tanto, cuando has viajado tanto con él, cuando, como yo siempre digo, ¿no? Son muchos ya los años que llevamos viajando juntos. Yo siempre lo digo, a mí Juanjo me ha enseñado en las exploraciones que hemos hecho hasta cómo tenía que atarme las botas, ¿no? Cuando tienes la fortuna de poder disfrutar de tanta experiencia, te das cuenta de que sorprende que en este tiempo en el que se tiende a alardear tanto, ¿no? En el que parece que eso de ser explorador, aventurero, es una cosa muy chic, ¿no? Y que viste mucho y a la hora de contarlo a los amigos, pues uno queda muy bien, ¿no? Sorprende la humildad de Juanjo, porque es un hombre que nunca alardea. Y ha hecho cosas, yo os puedo decir, por la propia experiencia y por quien lo conoce, aquí hay mucha gente que lo conoce, que nunca alardea, cuando podría perfectamente hacerlo porque ha hecho lo que nadie hace. Ha llegado a lugares remotos, a sitios míticos, legendarios, siempre siguiendo un criterio, siempre con un proyecto encima de la mesa y con el ánimo y la ilusión, ¿no? Del que parece que emprende por primera vez esa exploración. Yo os diré brevemente, aquí lo tenéis en esta solapa de este libro, que Juanjo ha hecho muchas cosas. Es decir, ha sido reportero de guerra. Él, por ejemplo, ha estado en El Salvador y en Panamá durante la invasión del ejército americano. Estuvo, por ejemplo, durante la invasión americana en Irak, la invasión que derrocó a Saddam Hussein. Ha estado en las guerras de Yugoslavia, de Armenia, de Chechenia. Vio cómo se caía el muro. Vio cómo de repente esa unión de repúblicas socialistas soviéticas pasaban a ser una unión de países extraordinariamente capitalistas. Ha vivido momentos de la historia extraordinarios. Es un hombre que ha combinado ese amor por la historia, por los cambios que hemos experimentado en los últimos 40 años, pero también es un hombre que disfruta mucho con el mito, con la leyenda, con el misterio. Nosotros siempre lo decimos, somos de los que estamos convencidos que detrás del mito siempre hay algo real, ¿no? El mito, quienes nos conocéis sabéis que defendemos que era la forma que tenía el hombre del pasado para poder contar la historia y que todo el mundo la entendiese y se interesase por ella. Por eso el mito es adornado. Pero cuando uno escarba en las raíces de ese mito, te encuentras con historias verdaderamente extraordinarias, que si no fuera por gente como Juanjo, difícilmente se podrían recuperar. Historias que están reflejadas en este libro. Yo os puedo decir que en este tiempo de aventureros valientes, él siempre dice que es importantísimo cuando uno inicia las aventuras que aparecen reflejadas en este volumen, que es muy importante tener miedo. ¿Por qué? Porque el cementerio está lleno de héroes. Eso es lo que tú dices siempre. Entonces, el miedo es ese mecanismo que te advierte que un paso más puede ser el último. Por lo tanto, hay que tener la cabeza muy bien amueblada para saber dónde llegas y a veces hasta ni siquiera eso es suficiente. Yo os puedo decir que he tenido la inmensa fortuna de formar parte de viajes con él en los que nos hemos ido a buscar esa ciudad perdida de Paititi a la que tú tanto tiempo le has empleado, ¿verdad? Nuestra Paititi, exactamente. Paititi, ¿no? Esa es. Y ahí yo he aprendido, por ejemplo, con él cómo el mito se revuelve en ocasiones para que no llegues, ¿no? hasta el lugar. Os puedo contar brevemente. Yo voy a ser muy breve porque hoy el protagonista es Juanjo y su libro, por supuesto, ¿no? Pues os puedo decir que en el viaje que realicé con él, sería tu 10º viaje a la zona, era mi primer viaje a la región del Madre de Dios en Perú, cuando ves lo que ellos denominan las pirámides de Pantiacoya, donde se dice que un poquito más allá está esa ciudad perdida en mitad de la selva, la ciudad de Paititi, lo que los conquistadores denominaban el Dorado, el mito del Dorado, tiene allí una sustancia real para los habitantes de estas regiones y se llama así, Paititi. Te das cuenta cómo cuando intentas llegar, de repente el cielo se revuelve, las serpientes empiezan a florecer prácticamente por todos lados y algo te dice... A nadar por el agua, empiezas a verlas flotando, nadando hacia la barca, algo hay real. Algo te dice que tienes que dar la vuelta en ese instante, ¿no? Que mejor no seguir. Cualquiera tiraría para adelante, has llegado hasta allí, son muchos miles de kilómetros los que has hecho para buscar ese sueño, ¿no? Pero él, siguiendo siempre un criterio, que es el criterio del explorador que quiere encontrar, pero que por encima de todo quiere encontrar y contarlo, es decir, quiere seguir vivo, pues en muchas ocasiones ha tenido que tomar la determinación de dar ese difícil paso, que es el de dar una marcha atrás para poder volver de nuevo a la búsqueda. Yo he tenido la oportunidad de pasear en soledad por lugares míticos como Machu Picchu, por ejemplo, o por ejemplo como Cuelap, ¿no? La ciudad de esa civilización que para nosotros es una maravilla. De quien se defendía, ¿no? A 4.000 metros de altura, una ciudad perdida en Perú.
A 4.000 metros, ¿de quién se defendían? De los Los de abajo, ¿no? Estaba claro. chachapollas. Los chachapollas. Los Nunca. chachapollas, así Ahí se llamaban. empezaron. Lo que hacía la fonética, ¿no? Sach Apuya era el nombre real. Llegaron los cronistas, ha dicho chachapollas. Pues venga, Hombre. chachapollas, con esto se queda. Después de lo de Yucatán, cuando También. le preguntaron cómo se llama esto, Uitán, apunta a Yucatán. Y a partir de ahí ya se Claro, llama Uitán, Yucatán. ¿qué dicen estos? Uitán. Pues ya está, Yucatán, ¿no? He tenido la inmensa fortuna, ¿no?, de recorrer de noche con un pascuense que prácticamente parecía Rambo, ¿verdad? Sí, Rambo, John Rambo. con tatuajes hechos Con a boli. tatuajes. Tatuajes hechos a boli. Recorrer El las rapa. noches de Pascua, ¿verdad? En el Ujú. Ajú Tongariki, que es el más conocido que tenemos allí. Seguramente en fotografías lo habéis visto, quienes no hayáis estado allí. Más de 15 moais colocados en fila. Y a partir de las 12 allí nadie se acerca, porque es cuando salen los demonios cava cava. Dicen que los demonios cava cava se te cuelgan de la espalda y a partir de ahí Ujú. ya Como no se te despegan jamás. Si entras en la habitación con ellos ya no puedes despegarte. Y comprobar con él, ¿no? Comprobar con Juanjo cómo cuando te acercabas a este lugar y iban llegando las 12 de la noche, el suelo empezaba a crujir. Y cuando enfocabas con la linterna lo que te encontrabas era una auténtica alfombra. De cucarachas. Y esto es real, esto no es contado. Alrededor de la tumba, pero justo cuando llegaban a la parte del Aju, a la parte final de la tumba, no había ni una. No Como si entraba hubiera una una sola especie cucaracha. De muro. de muro de cristal. A partir de ahí ya no entraban en el lugar sagrado. Os puedo decir también que hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad, para mí ha sido una fortuna, ¿no?, de recorrer parte de México, Baja California, desde San José de los Cabos hasta lo que ahora está tan de moda por ese maldito muro que se quiere hacer, ¿no? Tijuana. Hasta Tijuana, enfrente Hasta de San Tijuana. Diego. Y observar cómo los chamanes en mitad del desierto pues siguen todavía hoy, en esta época tan alucinantemente tecnológica, ¿no?, de redes sociales, de programas como Sálvame y demás, pues de repente te encuentras a gente que sigue la tradición y que en mitad del desierto te hacen un ritual como se hacía 400 años y además te hacen partícipe de ello, ¿no? Yo puedo decir que con Juanjo he flipado, ¿no?, por su tremenda habilidad para desenvolverse en cualquier entorno. Es un personaje absolutamente camaleónico que sabe cómo ganarse la confianza de la gente que forma parte de sus expediciones y de la gente a la que visita. Yo creo que esa es una habilidad que hoy en día está restringida a muy poca gente, ¿no? Él te contagia su pasión absoluta por estos temas, te contagia esa ilusión, esa emoción que siente por el nuevo proyecto, ¿no? Y en definitiva te hace disfrutar de su experiencia. Siempre, vuelvo a repetir, con la humildad y sin alardear, que es algo, yo siempre se lo digo, Juanjo, tienes que contar las cosas, solo con que las cuentes como las vivimos, es que ya es alucinante. Es decir, es que él tiende a quitarle importancia. Después que os cuente cómo consiguió su cabeza de jíbaro. Ah, esa es de las más interesantes, cambiada. Una cabeza de jíbaro que están prohibidas desde hace 30 años. Esa cabeza de jíbaro la conseguí en el río Yavarí, pues cambiándola por unos calzoncillos, la forma más simple, ¿no? Pero bueno. Yo os puedo decir que, bueno, pues que Juanjo es que a mí me resulta muy emocionante porque es muy amigo mío, por encima de todo es muy amigo, ¿no? Y os puedo decir que es una persona única, porque en estos tiempos de viajes cibernéticos, ¿no?, de tanto cortapega, en el que prácticamente los libros, no todos, no quiero generalizar, pero muchos libros de viaje se hacen acudiendo a una página web, leyendo. En el mejor de los casos hay quien crea a raíz de lo que lee. En el peor de los casos, suele ser la mayoría, lo que hace es cortar y pegar. Juanjo no. Juanjo tiene la necesidad imperiosa de ir a los sitios para así poder contarlo, para vivir lo que otros exploradores antes que él ya vivieron. Este es un libro que huele a viaje. Es un libro con muchos kilómetros detrás, con mucho polvo en las botas, con mucho sufrimiento y también, por supuesto, con muchas alegrías. Yo os puedo decir que es una auténtica fortuna. Si estuviéramos en otro país, ya me estoy empezando a emocionar, a mí se me va la olla con esto. Si estuviéramos en otro país, hablaríamos de Falcon Scott, hablaríamos de Henry Lott, hablaríamos de Shackleton. Pero como estamos en España, tendemos a no menospreciar, pero sí un poco a olvidar a esos grandes exploradores que hemos tenido. Ahora tenemos la inmensa fortuna de contar con Juan José Revenga Montejo, un auténtico explorador, una persona que además en este libro nos ofrece un diario de viaje, como con los jíbaros, a calzón quitado, ¿verdad? La realidad, porque lo cierto y lo mejor que tiene este libro es que son todo experiencias reales. Aquí no hay nada bajado de internet, ni fotos conseguidas, ni información. Todo está hecho en su sitio. Por eso hay muchas fotos mías, que nunca me gusta sacar fotos mías en los libros. Y en este caso sí hemos sacado bastantes fotos para que se vea que se ha estado allí,
que no estamos jugando, no estamos mintiendo, ni estamos inventándonos. Y estamos contando, pues bien, mal, pero por lo menos contamos nuestra experiencia, nuestra realidad, que ya es mucho. Yo termino diciendo simplemente que aquí tenéis un auténtico diario de viaje de un auténtico explorador que además es español. En definitiva, esto es un diario de vida y es, vuelvo a repetir, una auténtica fortuna que Juanjo haya decidido ponerlo en papel, que para mí es un formato precioso, más allá de estos ebook y tal. Yo soy de papel, a mí me gusta oler el libro, llevármelo, disfrutarlo. Es un libro que te permite viajar, o bien con la imaginación, porque seguramente con este libro no puedo decir lo que digo con otros. Con este libro va a ser muy difícil que podamos viajar a los sitios a los que ha ido él, porque son sitios absolutamente únicos. Así que dicho lo cual, yo ya me callo y os quedáis con el protagonista de la tarde, que es Juanjo. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, pues os voy a contar un poco el libro de lo que trata. Civilizaciones bajo tierra nos da una idea, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a contar que por primera vez puede pareceros verdad, puede parecer mentira. Esto va a quedar mucho en lo que queramos ver o pensar. Pero Civilizaciones bajo tierra, sobre todo, nos va a enseñar que hubo un tiempo en que los hombres vivían bajo tierra. La civilización vivía bajo tierra. Vivir bajo tierra solo puede ser por una cosa o por un motivo: el miedo. Tenían miedo, pero ¿de qué tenían miedo si esto empezó con una evolución? Empezamos con la evolución del hombre, los primeros misterios, el eslabón perdido. Hablamos un poco de esto, damos muchos detalles de la falla del Rift. Hace 30 millones de años se rompe África, en una parte queda selva, en otra parte queda pues una especie de hierbas altas, sabana con hierbas altas, y los homínidos pues quedaron separados. Hace 30 millones de años estamos hablando, que tampoco es antes de ayer, aunque en la edad real del mundo sí es antes de ayer, hace muy poco tiempo. Ahí empezó la evolución. En teoría, los que cayeron en la sabana tuvieron que levantarse para poder andar y poder ver a través de la hierba a los enemigos o para poder caminar. Esos homínidos se levantaron, esos homínidos caminaban. Ya estamos hablando de hace unos 5 millones de años, tampoco hace tanto, tardaron mucho desde que se rompió la falla del Rift hasta que empezaron a caminar. Pero de que empiecen a caminar a la evolución o al eslabón perdido, al Australopithecus, a que nos pase de repente, nos estamos pasando al Homo habilis. Y dije, bueno, ¿y cómo ha sido esto? Ya Homo habilis, Homo sapiens sapiens, ya fue todo disparado, ¿no? Ese punto, ese cambio, ¿por qué ocurrió? Pues es algo que no sabremos nunca y que sigue siendo el gran enigma de la ciencia, el eslabón perdido. Sin influencias de fuera es muy difícil comprenderlo, ¿no? O comprender que si evoluciona una especie, las especies evolucionan, por supuesto, pero tenía que haber evolucionado toda la especie y sigue habiendo monos. Luego en América, tenemos lo que ocurrió en América. En América también evolucionaron, también había hombres en la misma época, empezaron a haber habilis, pero allí no había grandes monos. ¿Qué fue? ¿Una evolución diferente? Algo que nos niegan por todas partes, pero bueno, eso entra dentro de la ciencia y la reescripción de la historia, que es lo más complicado. Aquí estoy en Samarra, al lado de Bagdad, a 125 kilómetros de Bagdad. Esto es interesantísimo, sobre todo por la parte histórica que tiene, ¿no? La parte histórica es que esto es la Torre de Babel. Tiene la misma altura, hablamos que Babel decían que tenía de 60 a 90 metros cuando la construyeron. Está al lado, lo que se ve a la derecha es la mezquita de Al-Qasir, una mezquita de las más grandes que había en Irak, pero esa mezquita se construyó en el año 994 y en el 2006 desapareció por una bomba de los chiitas, y ahí tenemos la Torre de Babel, que ahora mismo está considerada patrimonio de la humanidad, pero en peligro de desaparecer, porque en cualquier momento le pueden poner una bomba. Se quejaban antes de la invasión, cuando estábamos aquí. Se verás tú, cuando aparezca un soldado americano, vea esto, no sabe lo que es, aprieta el botón y desaparece. No ha hecho falta. Ellos mismos, los chiitas y las peleas internas, están consiguiendo lo que no consiguieron los americanos. Y estamos en el principio de los tiempos, en esta zona, en la zona de Bagdad, el río Éufrates, el Tigris. Nos encontramos en una zona pues mágica y la primera zona habitada del mundo, teóricamente, que luego veremos también las vueltas de si fue o no la primera zona habitada del mundo. Tenemos los Anunnaki, los dioses aquellos que venían del cielo, dioses alados, que están representados siempre pues con alas, con formas extrañas, con caras de animales. Dicen que se habla de que los Anunnaki manejaban la cadena del ADN, que influenciaron en el hombre, pero como en todas, siempre las leyendas hablan de lo mismo. Los dioses que bajaron, se mezclaron con los hombres, tuvieron descendientes, todas las leyendas nos van hablando de lo mismo.
Pero antes hablamos de leyendas y no olvidemos que las leyendas no es que superen a la realidad, es que muchas veces la superan. De hecho, simplemente añadir que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los viajes, ¿no?, es que cuando llegas a un periodo de tiempo que te va desde el 3000 antes de Cristo hacia atrás, es decir, desde hace 5000 años hacia atrás. Ese es el momento donde ahí ocurrió algo. Ahí ocurrió algo, de entre 3 y 5000 años, algo ocurrió que el mundo cambió. El mundo cambió, grandes culturas aparecieron, en el borde del Nilo apareció una cultura que era inexplicable. Si tenemos que sí, es una tierra muy fértil, 1 kilómetro hacia adentro. Pasamos de ahí y es un desierto donde mueres automáticamente. Las culturas de Mesoamérica, contemporáneas también, las grandes culturas mesoamericanas. Si hablamos de que el hombre entró por Bering hace 9000 años, bueno, si entró por Bering, ya cuando llegó a las grandes praderas, pues tenía que ir evolucionando, ¿no?, hasta que llegó a Mesoamérica o Centroamérica. Pues no, en las grandes praderas seguían con el taparrabos, cazando bisontes, y en Mesoamérica hacían pirámides, construían pirámides y adoraban a sus dioses que les habían enseñado las matemáticas, les habían enseñado astronomía, medicina, la evolución, esa evolución que no tiene una razón de ser fija, pero una evolución que más tarde nos pasó a una involución. ¿Cómo puede ser esto? Si estamos evolucionando, va disparado esto, o el hombre va evolucionando, ¿cómo puede venir la involución? Pues tan sencillo como el que les dio el conocimiento les dijo: señores, hasta aquí hemos llegado. Eso es la teoría más fácil y más sencilla de asumir. Luego, sí, tenemos teorías científicas, pero ante todo la más sencilla es esta. Y ahora vamos a la teoría de las teorías, ¿no? La Tierra hueca. La Tierra hueca, pues pensar que dentro de la Tierra existe un sol, existe un mundo diferente. ¿Y esto quién lo dice? Pues esto lo decía Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley y del paso periódico del cometa por cerca de la Tierra. Dice, bueno, era un astrofísico, no era un friki, no era un iluminado el que decía que la Tierra era hueca. Y además era íntimo amigo de Isaac Newton. Y después de comentarle sus teorías a Newton, se ratificó y fue cuando empezó a hacer estos planos, a hacer unos planos de una Tierra hueca con 1000 kilómetros que tiene de corteza, pero claro, esos 1000 kilómetros, a día de hoy, solamente hemos llegado a 16, 18 kilómetros de atravesarlo. Todavía no se sabe realmente lo que hay dentro. 2 entradas, una en el polo norte y otra en el polo sur, que es lo que se decía que había. Dice, bueno, todo esto parecía absurdo, ¿no? Todo esto parecían teorías absurdas que luego veremos cómo se les ha ido dando la razón, ¿no?, con el paso del tiempo y los avances científicos. Esto, por ejemplo, es el Google hace unos años. Tú hace unos años entrabas a Google, entrabas en la Antártida, empezabas a acercar y te aparecía esto. Te aparecía una bola tapándolo. Y dices, bueno, ¿esto qué es? No, por seguridad nacional y por su bien, los gobiernos, los grandes gobiernos mundiales, controlaban esto, que no pudieras acercarte. Hoy la tecnología ha mejorado bastante. Hoy te acercas y es un blanco, 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 blanco y no hay más. No vas a ver más que un puro blanco cuando quieras acercarte. Ahí es donde hablaban de la entrada a la Tierra hueca. Y nos vamos a las ciudades bajo tierra, las grandes ciudades bajo tierra que han existido y existirán en el mundo, ¿no? Que hay muchas por descubrir. Aquí estamos viéndolas en las de la Capadocia, en Anatolia. Estamos viendo en las ciudades que había más de 200 ciudades bajo tierra, de más de 20 pisos. ¿Quién vivía allí? Cuentan que eran los cristianos, que se escondían y vivían en esas ciudades escondiéndose de las racias que se hacían contra ellos. Pero bueno, si echamos un poco de cuentas, había ciudades que cabían 10.000 personas. Si echamos cuentas, 200 ciudades a una media, dice, había unas ciudades para esconderse 1,5 millones de personas. Si los cristianos no eran más de 100.000 entonces, ¿para qué venían esas ciudades? ¿Quién vivió ahí? Unas ciudades que hoy en día, cuando se intenta excavar o se intenta llegar hasta el final de ellas, no se puede porque se les cae encima, se les hunde. ¿Qué tecnología tenía esta gente para construir? Desde luego lo que está claro es que se escondían de alguien. Ese alguien, ¿quién podía ser? Quizás los frigios que eran los que dominaban la tierra entonces. Antes de los hititas estaban los frigios y esta gente pues así los representaban. Seres gigantescos, enormes, dice, bueno, pues estaban deformados o los dibujaban deformados o los planteaban en el arte deformados. Pero no, hay un escudo en el Museo de Ankara, un escudo frigio que pesa 60 kilos. Y un escudo lleno de bollos de estar en combate con él. ¿Cómo era el hombre que manejaba eso? Dice, hombre, pues no sé, no lo usarían, ¿vale? Pero es que luego el casco frigio pesa 15 kilos. La lanza son 25 kilos. Estamos hablando de gigantes. Gigantes que no podían entrar bajo tierra, por eso eran tan estrechos los pasadizos y por eso es tan complicado el poder bajar.
porque estaban hechas especialmente para que este tipo de seres no pudieran entrar. Hablamos de seres o de otro tipo de civilizaciones o otro mundo, pero es que lo que encontramos luego, esto en el Museo de las Civilizaciones de Ankara. Aquí, ¿qué es lo que dicen que es? Pues directamente, cuando tienes el cartelito puesto debajo, barco volador. Pues señores, lo que tenemos ahí, barco volador, hay unos seres extraños que, bueno, pueden ser cualquier cosa, pero vamos, que los barcos vuelen y entonces, o en esta otra lo mismo. Aquí estamos, esto es vasija ritual. Mirad los seres que nos están planteando ahí. Los seres que no vamos a hablar ni de otro mundo, ni seres de dónde venían o de dónde procedía esta gente. Vamos a hablar de que quizás hubo otras civilizaciones antes que nosotros, ¿no? Que sería muy egoísta pensar que en 5.000 millones de años somos los primeros. Somos los primeros que estamos aquí y aquí antes no ha habido nadie. Eso sería hasta pecado. Y nos vamos al sitio mágico de los sitios mágicos. Ahí hemos estado juntos también en Tiahuanaco. Tiahuanaco es un sitio especial. En los Andes crearon una cultura de la que bebieron todos. Los incas, todos los que estuvieron en esta zona de América bebieron de la cultura Tiahuanaco. Los grandes avances que tenían en construcciones, arquitectura, agua. Aquí por la noche baja de los 4, 5, 10 grados bajo cero. Tenían plantaciones. ¿Y cómo podían plantar esta gente? Tenían agua alrededor, el agua cogía el sol durante el día, el calor del sol, y los pulsaba durante la noche. Eso no se le podía ocurrir a ninguna mente privilegiada hoy en día. A los tiahuanacos se les ocurrió. Era un puerto fluvial, el puerto fluvial más grande de los Andes, al lado del lago Titicaca. Hoy está a más de 20 kilómetros del lago Titicaca, la ciudad. Lo que nos hace pensar muchas cosas. ¿Ves? Estos seres que ellos pues, planteaban o hacían el tipo de petroglifo y estatua de seres con una especie de gafas, especie de casco, manos extrañas, artefactos indefinidos en las manos, es algo que no nos encaja en el tiempo o lo que estaban haciendo. Pero si nos vamos al tiempo y recuperamos los 20 kilómetros que les separa del lago Titicaca, para eso, geológicamente, esta ciudad tiene que tener más de 15.000 años de antigüedad. 15.000 años de antigüedad la convertiría en la ciudad más antigua del mundo. Exactamente. De hecho, los aymaras, que son los que viven en el lago Titicaca, lo que te dicen claramente es que según su tradición, sus creencias, la fundación de su pueblo viene de 25.000 años en adelante. Es decir, si aceptamos esa cronología y los resultados de los estudios estratigráficos que se han realizado aquí son correctos, Tiahuanaco no tendría 4.500 años. Sí, que es lo que se le reconoce. Que irnos a un periodo mucho más antiguo. Claro, le estamos reconociendo. Sí. Estás hablando de la otra época. Igual que hemos dicho, 5.000 años ocurrió algo, pero es que hace 11, 12, 15.000 años también ocurrió algo. Fueron las dos épocas en que el mundo cambió. El diluvio universal, y el diluvio universal vino con todo, llevándose continentes. Bueno, la razón fue eso, ¿no? Hubo de todo, pero vamos, después vino la segunda parte, que fue esta. Y aquí tenemos lo que nosotros siempre hemos defendido, ¿no, Loren? Siempre hemos defendido, esto está ahora mismo en mitad de la plaza de Tiahuanaco, pero esto estaba apartado en otro lugar. Lo primero que se hizo cuando existió la primera grúa en 1902 fue sacarlo del lugar donde estaba y ponerlo aquí. ¿Por qué lo pusieron ahí? Pues hay muchas teorías. Dice, bueno, si es que le había caído un rayo sobre una piedra y romperla. Dice, bueno, cosas muy extrañas, pero como te cuentan los chamanes o te cuentan los aymaras, te dicen, no, esto se cambió de sitio porque esta es la puerta de los dioses, es un Stargate. Y por ahí se comunicaban con sus dioses. La quitaron del lugar donde estaban para que no pudieran comunicarse más con los dioses, que también les abandonaron, porque los Tiahuanaco fue otra de las grandes ciudades que tenían más de 50.000 habitantes que desaparecieron. Tampoco se han encontrado restos, no se han encontrado cerámicas, no se han encontrado huesos. Yo creo que más bien sería el lugar donde estaba. Magnetita. Ahí pones una brújula sobre esa puerta y se vuelve loca. Se vuelve loca. No es una piedra. No es una piedra. Ahí tienes arriba, ahí tienes al dios con los rayos saliendo de la cabeza y que es el que manejaba todo eso. Ahí pones una brújula. En cualquiera el 90% de las piedras en Tiahuanaco, pones una brújula y se vuelve loca. Es que yo creo
que es importante decir. Yo, como me he leído el libro, os puedo contar que el libro es un poco la forma de pensar de Juanjo. Estamos hablando de que posiblemente, y yo creo que ahí estamos convencidos plenamente tú y yo, que es que no somos la primera humanidad. Ha habido varias. Esto no quiere decir extraterrestres, no. Ha habido varias humanidades diferentes. De hecho, en el arte rupestre, que posteriormente vais a ver, están representadas esas diferentes tipologías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta puerta, lo que nos dice la tradición, ahora ya me cayó, Juanjo, lo que nos dice la tradición es que los Viracocha, a través de ella, mandaban a los gigantes, ¿no? Era un tiempo pasado en el que el gigante convivía con el ser humano. Las tropelías propias del ser humano hicieron que el Viracocha se enfadara y le mandó el Uno Pachacuti, el gran diluvio. Pero en vez de cargarse a los seres humanos, que en cierto modo somos como cucarachas, ¿no? Los únicos que sobreviven a cualquier cosa, bueno, pues murieron los gigantes, ¿no? Entonces, lo que te da la sensación es que en ese tiempo pasado, cuando te vas de 5.000 años hacia atrás, 10.000, 12.000, todo lo que hay está hecho a escala de gigantes. Sí, y es sorprendente porque se cumple en cualquier parte del mundo. Las ciudades, todo lo que encontremos está hecho a personas mucho más altas que nosotros. Bueno, ahí estoy yo en Tiahuanaco, en la Puerta de las Estrellas, y hablando de Viracocha. Ahora esto está en el Museo de Arqueología de México, es Viracocha. Viracocha le tenemos montado a un señor con un casco con tornillos, con gafas y montado sobre una especie de cohete. Eso lo tenían las culturas aztecas, no se sabe precisamente de cuál es de ellos, si es azteca, mexica, de cuál de ellas, eso no está datado, pero lo que sí está claro es que estamos hablando de una especie de artefacto volador y su dios era Viracocha, el que volvería. Los dioses esos que estamos esperando su vuelta, que más vale que se den prisa porque no les va a dar tiempo. Y ahora nos vamos a Indonesia. Esto también en el libro es una parte, un capítulo importante, la cultura a la muerte. Aquí estamos viendo la cultura en la que lo más importante cuando muere cualquiera en el país Toraja, en Sulawesi, en la isla de Sulawesi, en Indonesia, lo más importante es el sacrificio de búfalos. Se puede sacrificar pues hasta 1.000 búfalos. Imagínate lo que puede ser cortar el cuello de 1.000 búfalos para que la persona que ha muerto pueda atravesar el puente que le lleva al lugar sagrado. 1.000 búfalos supone pues llenar un mar de sangre, tener un mar de sangre donde vas caminando y están los animales muertos y donde están gastando su vida, el ahorro de su vida, todo lo que han ganado, todo lo que han tenido, pero todo Toraja que muere en el mundo va a ser enterrado aquí. Bueno, enterrado no, van a que les metan en una cueva. Dentro de una cueva, que eso sí que estamos hablando de una de las cosas más tétricas del mundo, entrar arrastrándote por esas cuevas y encontrar los ataúdes podridos con los huesos por el suelo, que las vamos a ver ahora. Esta es una de las cuevas a las que se puede entrar y bueno, pues ahí encuentras las calaveras, los ataúdes, el descanso eterno del pueblo Toraja. Dices, alguien que no tienen prácticamente ni para comer ni para vivir, cuando mueren tienen que meterse dentro de la tierra. La tierra que era la que les daba el poder, que eso siempre lo mantienen los torajas. La tierra les da el poder, pero por ejemplo, cuando muere un niño, le entierran en un árbol que tenga una pequeña abertura, le meten ahí dentro y lo tapan con fibras y cuando el árbol vaya creciendo, encierra al niño muerto y eso le lleva nuevamente a la vida. Pues son cosas interesantísimas de culturas que lo principal en estos casos o en estas culturas es no cambiárselas. Si esta gente tiene su cultura, tiene su mundo, no vamos a llegar nosotros y decirle, oiga, mañana son ustedes todos demócratas, todos maravillosos. No, señores, tienen su mundo, su cultura. Vamos a respetarlo. No, en absoluto, en absoluto. Aquí no llegaron misioneros, pero en aquella época que llegaron a Indonesia se los comieron a todos. Ahora verás que vamos también a Irian Jaya, verás a los caníbales y bueno, hay historias de misioneros buenísimas que salieron huyendo y bueno, y allí no volvió, nunca mejor dicho, ni Dios. Y estos son los tautau. De la gente que metían en las cuevas, antes hacían un pequeño maniquí, un pequeño muñeco que ponían colgado de la pared para que estuviese siempre vivo. Eso está vigilando la cueva, para que nadie entre, los tautau. Esto en principios del siglo XX era una de las cosas pues, más buscadas por los anticuarios, por la gente que se lo traía a Europa, hasta que empezaron a tener problemas. La gente que traía estos muñecos a Europa empezaban a tener problemas, empezaban a morir, empezaban a venir los malos farios familiares por haber sacado estos muñecos de allí. ¿Tendrían poder o no? Pero lo que desde luego sí tenían era energía. Y lo que sabemos dentro de todo esto, lo que sí funciona son las energías. Las hay además buenas y malas, positivas y negativas.
Y nos vamos a Pascua, a los misterios directamente, sitio que disfrutamos también como enanos. Voy a hacer un inciso porque de verdad, sí. Yo no sé, es que lo escucho, como ya lo conozco, estoy sorprendido. Me sorprende todavía. ¿Os dais cuenta que en cuestión de 5 minutos hemos ido cambiando de continente? ¿Os dais cuenta la poca importancia que le da? De verdad, es que a mí me alucina, porque para él, como lo vive tan intensamente, es lo más normal del mundo. Pero es que, de verdad, es que estas fotos no las he sacado de internet. Es que ha ido recorriendo de un lado a otro, de Indonesia, ahora nos metemos en Pascua, después nos meteremos en Perú, después... De búsqueda, años de búsqueda, ¿no? En eso lo podemos dejar, son años de búsqueda, pero que bueno, que merecen la pena y que nadie se entere de los que están aquí, que lo haríamos gratis, que nadie se entere. Pero bueno... Pascua tiene su misterio. Lo primero, el hacer más de 1000 moais en una isla que tiene 12 por 8 kilómetros, que es pequeñísima, nunca tuvo más de 1000 habitantes. ¿Quién construía esto y para qué? Ya no el construirlo, que bastante es, sino el para qué lo construían. Dicen que eran sus jefes, ¿no? Hacían réplicas de sus jefes, mentira absoluta porque son todos iguales. Digo, a no ser que fueran hijos del mismo todos los moais son muy parecidos entre ellos. Y luego hemos tenido cosas por la noche, aquellas fotos que hicimos de los moais, las energías, los orbs, las bolas aquellas de energía que nos salieron al hacer unas fotos nocturnas de los moais, es lo que se mueve alrededor de ellos. Porque, por ejemplo, hay un detalle muy importante que para mí es el misterio de Pascua. Todos los ajus, todos miran hacia adentro, están mirando hacia adentro como si protegieran la parte interior de la isla, menos uno, que mira hacia afuera y en la playa, donde vino teóricamente Hatumatua, el primero que llegó a la isla de Pascua, miran hacia afuera, como mirando a ver quién viene. Y los que están mirando hacia adentro, protegiendo el que nadie pueda entrar allí. Mira, yo os voy a hacer una reflexión que la hemos hecho muchas veces y especialmente cuando estábamos allí, pues con más motivo, ¿no? Estás en el sitio. Lo que cuenta la tradición, precisamente por lo que tú comentabas antes, de Mut, el continente hundido, en el caso pascuense se conoce como Jiva. Jiva se hunde en la noche de los tiempos y tan solo 200 consiguen, en una balsa de Totora, que vais a ver después, consiguen llegar a lo que se supone que era la cumbre de la montaña más alta de ese continente hundido, es decir, Isla de Pascua. 200 con Hatumatua, el primer rey. Y dentro de ese viaje iba el artesano real y el hechicero, Jaumaka. Bueno, pues de repente, en esa travesía, al artesano real se le muere el padre. Y se le empieza a aparecer. Y el hombre está bastante molesto porque la aparición debía de ser bastante desagradable. Acude a Jaumaka, al hechicero, y le dice, ¿qué puedo hacer? Dice, mira, en cuanto lleguemos a tierra, a la playa de Anaquena, lo que tienes que hacer es una estatua, un busto, a imagen y semejanza de tu padre. Y a partir de ese instante dejará de molestarte. Eso fue lo que hizo, y esto es lo que nos cuenta la tradición, que de esta forma surge el primer moai. Pero estamos hablando de un busto. Si seguimos esa regla, si tú construyes estos bicharracos, algunos de ellos de más de 20 metros, ¿de qué te quieres defender? O sobre que te protegen, que tienes miedo. Estamos en lo de siempre, como cuando el hombre vive bajo tierra. Es el miedo. Están todavía hacia abajo. Exactamente, son gigantescos la gran mayoría. Los que están enterrados hacia abajo, que es en, ¿cómo se llama? La bajada del volcán, donde están enterrados. El Rano Raraku. Rano Raraku, pues ahí todos los encuentras todavía a cientos. Es que están a medio hacer, pero si te pones a escarbar, están hechos hacia abajo. Eso, pues sí, inexplicable desde luego es. O cómo lo hacían, o cómo los movían, que ese es el gran enigma. Aquí hemos visto todos en el National Geographic, con una cuerda les hago bailar, se mueven, ya oiga, pero es que esto miden 20 metros, pesan toneladas, ninguno tiene marcas de piedras. Ellos lo que decían, cómo se movían, con el maná, con la energía, las hacían volar hasta su sitio. Esa es lo que nos han explicado los pascuenses. Y bueno, más razonable me parece eso que lo de las cuerdas, ¿eh? Sobre todo porque el que se inventó la teoría de las cuerdas, que era atarle unas cuerdas a la cabeza. Unos señores por un lado tirando unas cuerdas, otros de otro lado, lo hacían bailar y el moai iba avanzando. Medio metro. El que desarrolló esta teoría no se dio cuenta de que Isla de Pascua es así. Esto lo puedes hacer en recta, pero cuando empiezas a subir y a bajar, la cosa se complica un poco. Claro, también te hablaban de la teoría de los troncos, los hacían rodar por troncos. Pascua nunca ha habido troncos. Esto ha sido un erial muy difícil de vivir. Otra de las cosas, llegan Hatumatua a 5.000 kilómetros de ninguna parte, a una isla. Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y nos quedamos aquí a vivir si aquí no hay nada. Hasta que llegaron los ingleses, bueno, eso fue famosísimo, lo de las ovejas. Les dejaron 800 ovejas para cuidarlas, iban una vez al año a esquilar las ovejas.
Pero claro, iban una vez al año, esquilaban las ovejas y dicen, pero bueno, ¿para qué vamos a venir hasta aquí para esquilar las ovejas? Déjaselas a esta gente que ya tienen ganado, ya pueden vivir, tienen una vida más fácil y nos vamos y no volvemos aquí a las ovejas, las ponemos en Gales, que es más barato. Pues bueno, dejaron las ovejas, el año siguiente ya no había una oveja, se las habían comido todas y ya está, y seguían con la misma vida. Es que esto es así, pero es así desde el principio, que tenemos cosas que nos cuadran con los incas. Esto está en Pascua, esto es un muro incaico 100%. 100% con la misma técnica, con los mismos pulidos, los mismos encajes, y esto está en Pascua. Los incas, desde luego, no eran navegantes. Los pascuenses sí, pero no iban a ir y volver. Vamos, bastante sería salir y conseguir atravesar los 5.000 kilómetros hasta la costa chilena, que ya era imperio inca. Pero bueno, eso, volver y ponerse a fabricar muros igual que los otros, es imposible. ¿Había conexión entre ellos? Pues sí, habría conexión entre ellos. Dime. Sí. No, mira, más que Barbados, muchos de ellos, no, pero por ejemplo, en los primeros que hemos visto, llevan detrás una especie de, sujetándole el taparrabos en piedra grabado, la cruz de Ankh, la cruz egipcia. Y claro, luego te llega la ciencia y te dice, no, hombre, no, ese es el nudo con el que se ataban el taparrabos, pero detrás lo que tienen puesto es la cruz de Ankh. Contacto entre todas estas civilizaciones que hubo en el mundo en aquellas épocas y anteriores, por supuesto que hubo. Hay muchas cosas que vamos a ver y que vemos en el libro que nos lo demuestra, que no es que lo estemos imaginando, nos demuestra que hubo contacto entre las civilizaciones. Y las cuevas, volvemos a las cuevas, volvemos a vivir bajo tierra. Esto es Pascua. Un pascuense, después de llegar hasta allí, atravesando el mar, se van a vivir a una cueva. A cuevas que tienen, pues eso, los grandes pájaros alados dibujados en el techo, una forma de vivir todavía peor que la que debían de tener en otro lado. ¿De qué se escondían? De algo que volaba, de algo que había en el aire, se escondieron los primeros pascuenses, los primeros rapanuís. Eso no nos cabe duda, que estamos en las mismas, en el miedo. Bueno, aquí estamos con Walter Alba. Walter Alba fue el descubridor del Señor de Sipán, uno de los tesoros más importantes de la historia. Esto ocurrió hace 4 días, 1987. Descubría el Señor de Sipán, que era un pueblo, un valle, era un valle con unos 200.000 habitantes, pero el tesoro que se encontró ahí era superior al que tenía Tutankamón en su tumba. Y esto era un valle en mitad de un desierto, porque ya hemos visto cómo es la costa peruana, la costa oeste. Es puro desierto y allí vivían, allí tenían cultivos, manejaban la orfebrería como no se manejaba en Europa, que es otro de los grandes misterios. ¿Cómo lo consiguieron? Claro, cuando llegaron allí los españoles se hablaba del dorado porque había tanto oro que era imposible. Dice, bueno, pues esto tiene que venir de una ciudad, porque los ríos no llevaban oro, no había minas, esto tiene que venir de algún lado. Y los indígenas le decían, no, esto viene del Dorado, de una ciudad, que ahí fue donde las primeras expediciones de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, las grandes locuras en la búsqueda de la ciudad perdida del Dorado, que siempre terminaba diciendo lo mismo Gonzalo, muy sabiamente. El Dorado siempre está un poco más lejos de donde nosotros llegamos, que también lo hemos buscado. Y llegamos al Llamón, las pinturas rupestres, que se llegaba por primera vez, y esto fue, pues, aparte de complicado, difícil, pues una sorpresa increíble. Encontrar unas pinturas rupestres que no estaban datadas, miles de ellas en las paredes, ya solamente eso era un triunfo, ¿no? Pero aparte las cosas que tenían, o lo que se encontró en aquellas pinturas, unas pinturas además muy bien conservadas, porque estaba la selva encima y no les había dado el sol, que es el gran problema de la pintura, ¿no? En cuanto les da el sol desaparecen en unos pocos años. Ahora están talando y ya están desapareciendo las pinturas. A ver. Cosas como esto, por ejemplo, cosas extrañas. Ahí podemos ver cosas que podemos encontrar en Tassili, en Argelia, aquellos astronautas, porque las pinturas oscuras, las que no tienen color, son más antiguas todavía. Y podemos estar hablando de pinturas de unos 15.000 años de antigüedad, ¿eh? También damos vuelta a la historia, pero la vuelta real a la historia la damos en la próxima pintura. Ahí no sé si lo podéis ver. Se trata de un gran saurio y una especie de hombres alrededor dándole caza. Si a esto le damos una antigüedad máxima, 15.000 años, ¿cómo podemos pensar que se cazaban saurios en esa época, si no existían? Estamos en el Valle de los Dinosaurios. Hoy se llama esto el Valle de los Dinosaurios, de la cantidad de esqueletos y de cosas que se han encontrado allí prehistóricas, ¿no?
¿Es posible que sobreviviera algún animal, algún granosaurio? Tú le preguntas a la ciencia, le enseñas estas fotos y te dicen, hombre, eso es una llama grande, es una llama grande. Ya, dice, bueno, o un animal grande, pero que no puede ser un diplodocus, ¿vale? No puede ser un diplodocus, un saurio. Ahí nos queda la duda, pero solamente todas las cosas que rodean, todos los detalles de dibujo, todas las cosas extrañas que hay alrededor, ahí nos cuadra mucho más este gran misterio. En los libros de texto de Perú lo tienen como el gran saurio del Llamón, que lo descubrimos nosotros. De hecho, aquí lo que sí se aprecia, bueno, primero, el día que fuimos a esto, siempre lo decimos, si los nativos de Llamón, que está en el nororiente de Perú, selva de montaña, os dicen que vais a ir a un sitio y que son 10 minutos... No vayáis. No. Casi os morís antes que ganáis. Salís mentira. ganando... Es mentira. Sí. Y nosotros nos dijeron que iba a ser 1 hora, 2 horas más o menos. Media hora desde la carretera. Con lo cual, pues íbamos prácticamente sin agua, sin nada. No hace falta agua, no hace falta nada. Y fue la mortal de siempre. necesidad. La verdad es que fue uno de los días que yo recuerdo de mirarnos a la cara y decir, si no nos da un infarto hoy, bueno, el sitio no está mal porque es bonito para morir, pero... Sí. Hombre, tela marinera. Mejor ahí que cruzando una carretera, pero Total. pero por lo menos el esfuerzo nos lo quitaríamos, ¿eh? Claro, porque además esto que estáis viendo estaba en la zona más alta de los abrigos de montaña. La primera diapositiva que habéis visto estaba en los primeros, zona más intermedia. Ahí hay que decir que tenías que subir por selva de montaña. Bueno, pues la vegetación es muy densa y aparte, si te patinas, ten cuidado porque tienes unas caídas enormes que te llevan hasta el río Marañón, que está unos 400 metros más abajo. Y es donde se ocultaba esta gente. Además, se ocultaban de esos grandes saurios. Por eso vivían aquí en abrigos de montaña, en cuevas tapadas hacia afuera. Por eso vivían aquí, porque se ocultaban de todo lo que había afuera. Y aquí lo que sí podéis ver, en este lugar, lo que sí nos encontrábamos, íbamos con un arqueólogo, Quirino Olivera, es uno de los arqueólogos más importantes de América, y con un arqueólogo que a su vez era chamán, Ulises Gamonal. El gran Ulises, gran tipo. Bueno, pues cuando llegamos a este lugar, claro, la pregunta es obvia, a los arqueólogos, ¿qué es esto? Cara de póker, bueno, lo siguiente, cara de mus, era, no sabemos. No sabían y llamaba la atención porque el propio Ulises nos decía, en esta secuencia y en tantas otras decía hay diferentes tipologías de seres humanos, con cabeza tipo comba, un poquito más altos, otros un poco más bajos. Están conectados además. Que tienen como una especie de triángulo donde hay un personaje todavía más pequeño. Es decir, es como si entre uno más alto, una tipología de hombre más alta, otra tipología más baja, estuviera a su vez encerrando a otro más pequeñito en el interior de algo. Las tipologías de personajes en este lugar es impresionante porque ves, pues eso, diferentes, no sé si humanidades o razas, pero sí son gente muy alta, gente más baja y gente muy pequeña y están perfectamente representados. Interactuando entre ellos, exacto, que vivían juntos. ¿Los dibujos son como de las piedras de Ica? No, estos son pinturas rupestres, pero no es la simbología de la otra humanidad, que es en Ica, ahora veremos Ica es otra humanidad, que bueno, que muchos, ahora hablaremos de ella de tal manera, muchos dudan de ella, pero cuidado, que hay algo que es muy real y no lo podemos obviar. Bueno, ahora nos vamos a otra parte de Indonesia. Nos vamos a la parte de Irian Jaya, a Guinea Papúa. Aquí siguen viviendo en la edad de piedra. Esto es para un antropólogo, esto es la lotería, el que le toque la lotería, el poder viajar aquí, poder estudiarles cómo vivían hace miles de años hoy en día. El acceso era muy difícil, te tenías que volar porque no había carreteras. Ahora están haciendo una carretera desde Wamena al Valle del Balien y lo están estropeando. Ya están acabando o habrán acabado ya con este mundo. Un mundo perdido, pero que es un mundo, pues volvemos a la de siempre, volvemos a un mundo de felicidad, de tradición, de cultura milenaria, que ahí los tenemos, que no tienen avances, bueno, y los necesitan. A lo mejor hay muchas cosas que no se necesitan. Y aquí, bueno, hay un detalle de esta mujer, pues es parte de su cultura, bueno, que a lo mejor esas culturas nos pueden parecer, pues, hasta salvajes ahora, ¿no? Cuando una mujer se quedaba viuda, se cortaba los dedos. Ves ahí que le faltan unos dedos, de habérselo cortado, con una piedra se cortaban los dedos cuando se quedaban viudas. Dice, bueno, ¿y el hombre qué hace cuando se queda viudo? Dice, hombre, se hace unos cortes y eso, un poco... Pero bueno, la cosa para que no fuera mucho tampoco, ¿no? Y aquí estoy yo con lo mejor de cada casa, como podéis observar. Me habían sacado hasta el abuelo, ahí teníamos la momia del abuelo, la habían sacado también para... Ahí, con toda la familia para que no faltáramos ninguno, con la momia ahí puesta debajo.
Pero bueno, buena gente, sobre todo cuando no han tenido civilización. Cuando llega la civilización se nos estropean las cosas, ¿eh? Ahí es cuando empezamos a perder. Es el abuelo Loren, la familia. A ver. Ahora, bueno, pues nos vamos otra vez. Ahora nos vamos al lago Titicaca. El lago Titicaca es mágico, tiene algo inexplicable. Por mucho que hemos buscado, mucho que hemos intentado encontrar allí, hemos encontrado pues un mar de dudas, nunca mejor dicho, ¿no? Chamanismo, aquí ceremonias de la hoja de coca, montones de historias que funcionan, porque lo que no cabe duda que uno de los lugares energéticos del mundo de poder es el lago Titicaca, eso no lo podemos dudar. Pero en el lago es un mar, son 60 por 70 kilómetros aproximadamente, con una profundidad de casi 300 metros, ahí puede haber de todo. Aquí le llegó a intrigar hasta el comandante Cousteau. El comandante Cousteau vino aquí con 2 mini submarinos por todo lo que se hablaba, las bases que se decía que había bajo el agua, todas las cosas extrañas, esotéricas muchas de ellas, los brillos que salían por la noche, y vino con 2 submarinos y se tiró 2 meses en el lago. Claro, está Cousteau con los 2 submarinos, navegando, buscando, y al final dice, bueno, ¿qué ha encontrado, comandante? Dice, hombre, pues he encontrado un batracio de 1 metro de largo que está sin catalogar. Y dice, ¿nada más? No, nada más. Se lleva a Cousteau y a los 2 años viene un submarinista argentino haciendo una película y dice que encontró unas ciudades de gigantes, con grandes calles donde solamente podían pasar gentes de una gran altura con arcos inmensos en el fondo del lago. Entre las algas, entre el barro, tal, pues claro, todos los periodistas se van a por Cousteau. Estaba en Mónaco, a ver, ¿qué es lo que dice usted? Porque mira lo que está contando el argentino. Pues Cousteau ahí, la verdad, que no tuvo valor de decir lo que había encontrado. Simplemente contestó, el lago Titicaca es tan grande y hay tantas cosas ahí abajo que cualquier cosa que encuentren es posible. Él había visto algo que no se atrevió a decir porque, bueno, estaba su reputación también por medio. Hay una película que se llama El lago sagrado, de Claudio Boaro Rojo, que era el argentino este, que si la encontráis en YouTube te muestra parte, ¿no?, de lo que, sí, con mucha dramatización, porque es una película, pero te muestra parte de lo que supuestamente encontraron, porque aquí lo que se buscaba también, y se ha buscado mucho tiempo, es la cadena de oro de Huáscar. Es decir, la de 200 tesoros. Sí, la cadena esta de que utilizaban los incas, de 250 kilos de peso, que dice que la tiraron aquí. Bueno, la tirarían en cualquier lado o en cualquier lado está fundida, eso está clarísimo, es lo más fácil. Como decían en Tiahuanaco, ¿no?, que los españoles nos habíamos llevado todas las piedras y la habíamos destrozado. Cuando llegamos a Tiahuanaco estaba ya destrozado. Y la gran pelea era decirles, pero hombre, nosotros nos llevaríamos oro, pero piedras no. Estaba claro. Los urus que viven en el lago, esto es impresionante. Los grandes navegantes, la totora, recolectores, fabricantes de barcos, viven en islas. Donde viven, ahí son islas atadas por debajo, con juncos también, y de ahí no se mueven en la vida. Tienen islas fijas de tierra para aprender a andar, porque si no, no pueden ni aprender a andar, nunca están en un sitio fijo. Aparte de todo, es que, bueno, que te iba a decir de lo de los urus, tienen sangre negra. Son gente que vive a 5.000 metros de altura, están acabando ya la gente con lo de la sangre negra, porque se están mezclando entre ellos, antes no se mezclaban. Son los únicos que pueden vivir aquí. La totora les sirve para todo, para navegar, para construir sus casas, y cuando hay épocas de hambruna también se las comen, porque en el lago, otra de las cosas, dice, bueno, en un lago tan grande habrá pesca. Ahí no hay nada, hay 4 peces, es un lago salado, además. Que se cuenta también, otra de las explicaciones lógicas, cuando se elevaron los continentes, se elevaron esa gran inmensa masa de agua del mar y ha ido perdiendo la salinidad. Eso, bueno, es otra de las teorías, como lo de desaguadero, ¿no? Cuando encontraron lo de los restos de fósiles prehistóricos en la única salida que tiene el lago Titicaca, el único desagüe, encontraron restos de grandes animales con restos humanos. Pues aquí nada, aquí llega la ciencia y dice, no, hombre, no, es que como sale todo por ahí, se ha juntado de varias épocas todo junto, una cosa encima de otra, y ya está, no se le dio más vueltas ni más explicación. Los urus, sí, la sangre negra. Los puros tienen sangre negra, el color de la sangre es tan roja que es oscura, que es como negro. Pero tampoco va mal encaminado. Sí, es lo mismo, sí. Si tú vas, por ejemplo, al Calasasaya, al templo del Calasasaya en Tiahuanaco, está muy cerquita de ahí, verás que es como una especie de piscina
una piscina ritual, y en su interior, en cada pared, tienes decenas, Sí, cientos de cabezas clavas que están ahí pegadas saliendo de la pared, ¿no? Diferentes todas. Claro, es que te encuentras cabezas con rasgos negroides. Bueno, ¿esto qué hace aquí? Sí, sí. Hace 4.500 años, ¿quién tenía estos rasgos aquí? O sea, una cosa rarísima. Claro, olmecas, vamos, si el que niegue que el olmeca fueron negroides con los labios, las orejas y ver esto, también hay que dar una explicación de cómo llegaron. Esto es el despacho del doctor Cabrera en Ica. Ahí tenemos las piedras, las famosas 11.000 piedras que nos cuentan la existencia de otra humanidad. Dice, bueno, que existió otra humanidad. ¿Es posible? Pues no, una no, como hemos dicho. Muchas humanidades debió de haber antes de nosotros. Y aquí, pues bueno, se cuenta algo que la gente quiere negar, porque les dan una antigüedad a las piedras, se les daban de 10, 15.000 años, 5.000, ya es mucho. Dicen, esto es imposible. Al final consiguieron a Bausili Uchuya, que era el que las hacía, y le dijeron, ¿usted encuentra estas piedras o las hace? Y dice, no, yo las encuentro. Porque, no, ¿cómo las encuentra? Entonces le detenemos, no, que las he hecho yo. Entonces ya desapareció el mito de Ica. Él decía que las fabricaba, que eran falsas, y entonces pues no había ningún problema. Se han hecho muchas pruebas, lo que se puede hacer en una piedra, la luminiscencia y lo que se puede, la veracidad que puede tener en la prueba de la luminiscencia, ¿no? Pero con todas las pruebas que se han hecho, han llegado algunas piedras que tienen 4.000 años de antigüedad. Ya estamos perdidos. Con una que apareciera ya que fuera buena, ya nos hace dudar al menos. Es que además, por lo que tú decías antes, con respecto a las pinturas de Llamón, donde se ven a los hombres cazando dinosaurios, es que a lo mejor lo que te representan las piedras de Ica, las que son auténticas, porque evidentemente hay muchas que son falsas, pero con que haya un 10%, un 5%, un 1%, que ya sean auténticas, a mí ya me vale, ¿no? Y hay algunas que te están mostrando escenas de caza de hombres con dinosaurios. Esto, evidentemente, cuando surgen las primeras piedras, la gente que pensaba, es una aberración histórica. El dinosaurio desaparece en el Mesozoico hace 65 millones de años, por lo tanto es imposible que haya habido convivencia con el ser humano. Sin embargo, a lo mejor no tenemos que remontarnos tan atrás. Es que si tú ves las pinturas de Llamón y te están diciendo los arqueólogos que estás en una franja de 8, 12 e incluso 15.000 años las más antiguas, es que a lo mejor las piedras de Ica están representando lo mismo que hay en Llamón, pero en pintura. Hechas a lo mejor por la misma civilización que las hizo, ¿no? Pero bueno, como es poca la gente que se pone a investigar. Ahí tendríamos que reescribir la historia, tendríamos que hablar, pero claro, es que dices, bueno, una piedra como un puño, no, es que hemos visto piedras como esta alfombra, como una mesa camilla. De hecho, la reina tiene una en su casa. En su casa, que se la llevó Juanjo Benítez. Y una piedra enorme. Y la tienen allí, en su casa, como si fuera un tesoro, que lo es, una piedra de ese tamaño que puede pesar toneladas. Y grabada con una grabación, dices, hombre, que la haga un señor, un tal Bausili Uchuya en su casa, con un alambre grabando esa piedra, grabando esos grandes saurios, operaciones, ha grabado mapas del mundo, montones de cosas que, hombre, hay que tener además un poco de una cultura especial para ser capaz de hacer eso. Y que tienes además, pues vamos a ver, es que las crónicas de India, siglo XVI, XVII, el Inca, ¿cuál era? Juan Santa Cruz Pachacuti, por ejemplo, él ya refleja cómo hay una serie de piedras que están siendo encontradas en tumbas pre-incas, de la época pre-inca, es decir, eran piedras sagradas, porque las piedras no son como las has visto. Ahí se le ha dado una pátina de betún para que se vea qué es lo que contiene. Las piedras en sí, cuando se extraían del desierto, de las tumbas, tenían unos tonos ocres, estaban cubiertas de tierra, es decir, no tenían nada que ver con... Y son piedras súper pesadas, que es otra de las cosas. Cogemos una piedra de un palmo y el peso no tiene nada que ver con una piedra normal. Y lo sabemos porque nos llevamos varias. Sí, nos la regalaron. Bueno, lo dejamos en eso, vamos bien. Fede, bueno, esto lo cortas, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a las grandes culturas mesoamericanas, vamos a empezar por aztecas, mayas, todo lo que llegó allí sin saber de dónde venía. Pero claro, yo creo que el mayor misterio de lo que llegó allí fue esto, Teotihuacán. A Teotihuacán llegan los aztecas. ¿Quién eran los aztecas? Pues tampoco se sabe de dónde venían. Ellos decían que venían de Aztlán. Aztlán, muy parecido quizá el nombre a la Atlántida, ¿no? Quizá pueda ser, pero es la única explicación que nos dieron. Llegan, dicen que ellos lo habían construido, ¿no? Cuando llegaron, lleva esta ciudad, Teotihuacán, lleva 900 años vacía. Dice, bueno, pues la aprovechamos para rituales religiosos. Y lo primero que hicieron, pues bueno, para inaugurar la ciudad, pues 20.000 sacrificios. En un mes mataron a 20.000 personas. Esos dioses que siempre te exigían sacrificio, te exigían creer en ellos, adorarles. Y si no, o te quitaban el apoyo o te mandaban los grandes castigos divinos, ¿no? Los dioses. Teotihuacán se llama así
porque no se sabe cómo se llamaba. Teotihuacán, la traducción es ciudad de los dioses. Ujú. No sabemos qué era lo que había allí, quién vivía en esta ciudad, Y por qué esto, construyó, pues eso, ¿no? La calzada de Claro, los muertos. muertos. Esta foto la has tomado desde la pirámide de la Luna. Desde el fondo. Al fondo está la pirámide del Sol y un poquito más allá está el templo más raro, que es el templo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Sí, con el Stargate cabezas de total. jaguares, de gente extraña. Sí, yo creo que si la película no está basada en eso, un Stargate está basado en la entrada del templo de Quetzalcóatl. Esos jaguares, esas cabezas extrañas, esos dioses que siempre no era animismo, porque el animismo, por ejemplo, africano es diferente. Cuando adoran a los cocodrilos, adoran a los leones, a las fuerzas de la naturaleza. Aquí no. Aquí son esos animales, pero con otras formas. Ya se les ha dado forma humana. Ya no son animales y animistas que yo adoro a lo que me puede matar o lo que me puede mantener vivo. Aquí no. Aquí se les ha cambiado la forma. Aquí son otros los que vienen. Como este, por ejemplo. Esto es del Museo de Arqueología de México, que también como mucho es una de las piezas, pero allí hay cientos de piezas que parece pues lo que hemos hablado tantas veces, el bar de la Guerra de las Galaxias. Total. Es eso, de gente extrañísima. ¿Y qué hacían? Porque estamos en épocas que todavía la imaginación no estaba funcionando en el ser humano. Aquí todavía estábamos dibujando y creando las cosas que veíamos. Y aquí pues tenemos un gran enigma, los toltecas. Estos fueron anteriores incluso a los olmecas, fueron los primeros que llegaron aquí. Esto teóricamente son las columnas de un templo que estaba cubierto con un techo en Tula, la capital tolteca. Y bueno, aquí tenemos una cosa muy extraña. Aquí los vemos las figuras, pero si acercamos, esto es lo que tienen en un lateral. Una especie de llave, de mando a distancia, de como quieras llamarlo, pero es un objeto fuera de lugar. Está clarísimo. ¿Ves? Ahí las tenemos. En general, todos tienen su llave y su mando. Claro, cada uno no peleaban por mando a distancia, tenían cada uno. Pero, ¿qué es lo que mandaban a distancia? ¿Qué es lo que hacían a distancia con esto? Desde luego son cosas inexplicables, que bueno, que menos mal que seguimos encontrando este tipo de cosas, ¿no? Sí, además yo creo que hay una cosa interesante, ¿no? Y es que estas figuras que estáis viendo, al igual que ocurre con el monolito, los monolitos de Tiahuanaco, sí. el Bennett y el Ponce, siempre son figuras monolíticas de unos 7 metros aproximadamente, con lo cual quien lo construía haciendo algo importante y grande. Es que es el número, siempre nos vamos a los 7 metros, siempre que se construían cosas enormes, cosas ciclópeas, pero siempre nos íbamos a los 7 metros, siempre que se construía una pirámide íbamos más o menos a las mismas alturas. Contemporáneo todo, siempre que se hacían figuras ciclópeas, levantaban pirámides, era contemporáneo. Y luego ya íbamos a lo peor, a la evolución, luego de construir grandes pirámides, a amontonarlas poco a poco y se nos iban cayendo. Ahí tienes Egipto, ¿no? Que después de la pirámide de Gizeh, no se volvió. De Keops, Kefren y Mizerinos, que es la cuarta dinastía, sí. A partir de la quinta dinastía te encuentras pirámides con nombres tan sonoros como la pirámide de chocolate, porque es un mojón de tierra. Que, sí, ¿no? sí, ¿no? Que 70 años se les ha olvidado. Y eran incapaces de construirlas y levantarlas. Se les acabó el dinero, dicen. Se les acabó, sí, eso dirán los egipcios, que ya se lo llevaron también antes. No tenían arreglo. Bueno, y aquí estamos en África. Ahora nos vamos a dar otra vuelta a otro lugar también maravilloso. Esto es Burkina Faso, el país de los hombres dignos. Aquí puedes encontrar de todo. Un país con 5 millones de habitantes, Producto Interior Bruto, 0. Viven de las ayudas internacionales. O sea que ya empezamos a decir, madre mía, y eso sí, llegas a la ciudad, Ouagadougou, la capital, y ves montones de Porsches Cayenne con toda la gente del gobierno, ministros, policías, todos llevan un Porsche Cayenne. Pero lo demás, cada uno se busca su vida, siguen viviendo como hace miles de años. Y vamos a Bani, a la ciudad perdida. Aquí hay que atravesar un desierto durante varios días para encontrarte 7 mezquitas como estas, construidas en adobe, que nadie ha visto cómo se construyen. Hay una leyenda que les ha levantado el diablo. Cuando termine de construir la última, el diablo volverá a la tierra. Dice, bueno, es una leyenda muy bonita. Luego te comentan otra leyenda. No, hombre, esto lo construyó un señor, ¿qué tal? Digo, hombre, vamos a dejarlo en la parte bonita. Lo demás ya eso es muy fácil. Además, nunca se ve trabajando a nadie. Y siempre hay cosas nuevas y nunca los ves trabajar. Luego hay tormentas de tierra en esta zona increíbles, que ahora veremos lo que es el viaje de llegar aquí. Los tuareg, hay que pasar por Maracoy, por el centro del mercado donde bajan los tuareg, donde se pueden encontrar, y todavía encontré en este lugar, espadas con el hecho en Toledo.
espadas que ponía hecho en Toledo, y las estaban vendiendo y cambiando por cuatro cosas de subsistencia, por un saco de arroz, por lo que fuera. El tuareg es un hombre libre, es el hombre libre que no quiere patria, es un cazador de esclavos. Los tuareg eran los cazadores de los árabes y siguen siendo los únicos africanos que no tienen pasaporte, que no quieren pasaporte, no quieren pertenecer a ningún país. Ellos tienen su mundo, tienen ahora mismo su mundo miserable porque es muy perseguido por las fronteras. Ellos viven por las fronteras de Mali y ahora mismo pues estamos en zonas de guerrilla, en zonas de ladrones, en zonas de tráficos, y tienen una vida muy complicada, pero siguen manteniendo el orgullo que tenían en los primeros días. Esto es el final de un día de carretera con un ojo ya cerrado de la tierra, de la porquería, de lo que nos ha caído encima y del sufrimiento. Pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Esto es... Y nos vamos a la Antártida. Nos vamos a la Antártida, que está aquí, tenemos uno de los grandes misterios y grandes epopeyas, ¿no?, a contar. Bueno, estuvimos en la Antártida como estuvo el almirante Byrd. Este hombre habréis oído hablar, algunos habréis oído hablar de él. Este hombre fue el director o el jefe de la operación Hype Jam, una operación que organizaron los americanos, teóricamente, como ellos decían, para probar el armamento y una guerra extrema en el hielo. En esa operación iba un portaaviones, un submarino, 14 buques, 4.500 hombres. Iban 8 meses a la Antártida. Estamos hablando del año 47, acaba de terminar la guerra, nadie tosía a los americanos, ellos habían ganado ellos, y lanzaron la flota a la Antártida para estar 8 meses investigando. A las 8 semanas volvieron con todos los barcos destrozados, no dieron nunca cuentas de los hombres que habían muerto, los helicópteros ninguno volaba, el submarino venía remolcado. ¿Qué había ocurrido allí? Byrd se presentó en el Congreso, le dijeron, pero bueno, ¿qué ha sido este desastre? Lo que se ha podido filtrar de lo que ocurrió allí. Y él contestó, lo único que les puedo decir es que lo que ha ocurrido en la Antártida es que la próxima guerra vendrá desde allí y vendrá de alguna manera y con un armamento del cual no podremos defendernos. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Nos vamos, esto parece pues un mapa sencillo. No es un mapa sencillo, es un mapa que se ha desclasificado hace un año aproximadamente de la ruta que deberían de seguir los submarinos alemanes para entrar en la Tierra Hueca, en la Antártida. Se cree que Byrd fue en busca de esa base, la base que tenían los alemanes, porque después de los 6-7 meses después de la guerra aparecieron submarinos en Argentina. Dice, es imposible, sin reabastecerse no han cruzado el Atlántico, han venido hasta Argentina, y después de interrogar a esos tripulantes fue cuando se organizó la operación Hype Jam. El camino tiene alturas, una persona que sepa interpretarlo en navegación está hecho perfectamente para saber a qué alturas y qué grados tienen que manejar el submarino alemán para poder atravesarlo y llegar a una parte donde había, vamos a decir, la Tierra Hueca, ¿no? Esto es uno de los proyectos que dicen que podían haber encontrado en la Tierra Hueca, que allí tuvieron tecnología y había otros aparatos que no habían podido llegar a crear los nazis y crearon allí, en las bases que tenían en la Antártida, y que fueron los que atacaron a los americanos, pero nunca lo dijeron que les había atacado este tipo de armamento, solamente las confesiones de Byrd de que vendrá desde allí y con un armamento imposible. Entra dentro de lo conspiranoico, de todo lo que queramos pensar. Pero algo debió de ocurrir porque Byrd habló con su amigo Forrestal, que era el secretario de Estado entonces, y le contó cosas que no había contado en la Comisión de Washington. Forrestal se tiró por una ventana de un hospital que tenía rejas. A Byrd no le podían matar por lo famoso que era y que sabían que algo había ocurrido. Pero sin embargo Forrestal, secretario de Estado, y terminó suicidándose por un sitio que era imposible tirarse. Y nos vamos a la Antártida pura y dura, la Antártida de hoy. La Antártida en la que te bajas del barco y tienes que limpiarte las botas con desinfectante, pisas tierra, pisas nieve, porque es un continente helado, debajo hay montañas, hay de todo. Y al volver tienes que volver a limpiarte las botas con desinfectante. Tú puedes llevar allí cualquier microbio que acabe con el ecosistema desconocido, o te lo puedes traer de allí que acabe con nuestro mundo. Cualquier microbio que traigas, si no lo tenemos catalogado, no sabemos lo que hay. Hay 60 bases ahora mismo, pero 60 bases que estamos a la espera de que llegue el 2041, que expiran todos los plazos que hay para poder tomar posesión de la Antártida,
Y en ese momento, el que esté allí es el que se queda. Ya saben lo que hay. Los tesoros, el 70% del agua potable del mundo está en la Antártida. Que va a ser la próxima guerra del hombre, va a ser por el agua potable. Aparte de petróleo, cobre, las riquezas son inestimables lo que hay allí. Esto es en las bases, en la zona que están las bases, antes de cruzar el mar, las diferentes distancias a cualquier parte, que como vemos lo que estamos es en el culo del mundo, nunca mejor dicho. Más allá ya sí que no hay. Los caminos, siempre que camines por la Antártida tienes que ir uno detrás de otro, porque como te vayas a la derecha, a lo mejor hay una brecha de 1 kilómetro hacia abajo, que la pisas y van todos para abajo. Por donde vaya el primero, si el primero no cae, hay que seguirle. Hay que seguirle. Ese es el bueno, el primero va encordado y si ese no cae, pues ese es el que nos vale. Pues nos vamos a la Cueva de los Tallos. Vamos al misterio, no sé si el número 1, pero uno de los más grandes de este mundo, el Padre Crespi, el famoso Padre Crespi, un salesiano que en 1922 fue comisionado por el Vaticano para ir a Ecuador y sacar todas esas cosas que hay por ahí, que hablan de otras. Esto es escritura cuneiforme, lo mismo que había en Persia, todas estas piezas estaban allí en la Cueva de los Tallos. El Vaticano le mandó en 1922, tiene el mejor servicio secreto del mundo, está clarísimo. Y él sabía que tenía que sacarlo sin que lo vieran los hombres, porque si el hombre podía llegar a ver esto antes que lo viera la Iglesia, podía hacer temblar los cimientos de la propia Iglesia. Aquí sí se demuestra que hubo otras humanidades, que había una conexión entre humanidades, entre diferentes puntos del planeta, y eso es lo que quiso ocultar el Padre Crespi. Imagínense, en el año 22 a nosotros nos cuesta casi la vida llegar, lo que fue en el año 22 que llegara este hombre y que los Shuar, que no son cariñosos, o los jíbaros, que no son cariñosos en absoluto, le dieran miles de piezas. ¿Podían pensar los Shuar que a lo mejor era Viracocha, el que volvía, y que volvía por sus cosas? Era un hombre muy especial. ¿Lo de abajo, perdón? Sí, esos son los libros que dicen que es lo de la biblioteca, los que se han encontrado en lo que le llaman la biblioteca, que simplemente es una gran habitación. Pero claro, y ahora nos encontramos con Neil Armstrong, que tiene que ver con la cueva, con el Padre Crespi. Pues Neil Armstrong, desde que volvió de la Luna, su primer lugar al que quiso viajar era la Cueva de los Tallos, que había visto en la Luna que quería viajar a la Cueva de los Tallos. Lo intentó en Estados Unidos, era el hombre más famoso del mundo. ¿Cómo no iba a conseguir financiación para viajar a la Cueva de los Tallos, por complicado que fuese? Pues bien, se le negó. Nadie quiso financiar ese viaje. Entonces habló con Stanley Hill, del MI6 británico, el servicio británico de Su Majestad, por supuesto. Le dijo, que vamos a ir a buscar restos de otra humanidad, por supuesto. Mandaron una expedición de 200 personas, helicópteros. Pues bueno, aquello fue un mundo lo que cayó en el poblado Shuar, donde hemos estado nosotros. Esta gente, pues bueno, no te voy a decir que expoliaron, se llevaron absolutamente todo lo que había en la cueva y nos contaba gente que en el año 72 estaban allí, que cuando salían los últimos helicópteros se oían unas explosiones tremendas bajo tierra. Volaron las galerías para que ningún ser humano viera lo que allá abajo había. Todavía han quedado cosas. Estas son algunas de las piezas que había allá abajo. Esto es asirio, esto es persa. Esto no es otro fuera de lugar que estaba allí. Estas cosas se han salvado por las fotos que hizo Crespi o las que hizo von Däniken cuando fue a verle al museo. Aquellas fotos que von Däniken con su famoso libro Tras el oro de los dioses, que nos pareció que era pues bueno, el sumum de los viajes, de las expediciones, y al final pues von Däniken ha terminado admitiendo de que él no bajó a la cueva. Claro, nosotros después de bajar también sabíamos que no había bajado a la cueva. Bajar allí y jugar, él contaba en su libro, no, con una pequeña cuerda conseguimos bajar, vamos, con una gran cuerda y casi te mueres, o sea que no hay manera. Y él admitió que la había visitado en sueños. Al final lo terminó diciendo. Esta es otra de las piezas que había, o de las planchas que había abajo. Muchas de ellas eran de oro, las planchas que se encontraron aquí. Y esto es el principio del viaje, que empezamos el viaje bueno, en furgoneta, luego en barco, en caballo, caminando por el barro, 5 días de camino interminable de sufrimiento. Nada más llegar, nos habían robado las cuerdas, las poleas, todo lo que mandamos para bajar a la cueva desapareció. Había que seguir, y había que seguir solo de una manera, consiguiendo unas cuerdas. Unas cuerdas que nos dejaron los bomberos de Macas. Esas cuerdas, la más larga, tenía 7-8 metros. Y con esas cuerdas, haciendo nudos, pues conseguimos los 100 y pico metros que había hasta bajar. Claro, la diferencia, pues que había que bajar colgados como sacos.
porque no puedes rapelar, había que bajar colgados. 5 tipos soltándote 5 SWAR, soltando cuerda, llevaba el teléfono satélite y le digo al jefe de los SWAR, digo, te lo dejo aquí arriba, el teléfono satélite, si ocurre algo, dice, no, si ocurre algo yo me marcho y a usted no le conozco. Digo, bueno, vale, ya me llevo el teléfono porque si no te lo vas a llevar en cuanto yo baje. Eso es la entrada, cuando te asomas ahí y ves ahí atada la cuerda, rozando con la piedra y llega el acto de fe y te dice, Ale, salte. Digo, vale, te lo piensas, dices, porque no tenemos otra opción, pero en 2001 fue una expedición sueca que cuando llegó al punto este, después del sufrimiento del viaje, se asomó y dijo, pues mira, pues casi que nos volvemos, viendo la seguridad y lo que había con esta gente. Que lo más probable, claro, tú estás abajo, lo más probable es que cuando tengas que subir no estén, que es como nos ocurrió a nosotros también. Y ahí es cuando estás ya abajo, miras hacia arriba y te acuerdas de todo y sobre todo de quién te mandó entrar allí, ¿no? Porque todavía nos queda salir, que era lo más... Aunque en el momento de llegar abajo ya te relajas y dices, lo hemos conseguido, ya veremos a ver qué pasa, pero ya estamos aquí. Pero claro, estábamos ahí, pero nos queda otra bajada. Esa era la primera. Luego hay una bajada como de una casa de 5 pisos y estábamos solos, los dos, José Antonio y yo, y nuestro amigo, el SWAR, que no tenía linterna, que le habíamos dejado una porque, claro, llega el guía y te dice, yo es que no tengo linterna. ¿Pero tú conoces esto? Y, hombre, ya bajé una vez. Bueno, así hicimos los kilómetros que hicimos por dentro caminando, ¿no? Como no sabía por dónde iba, también nos vino bien. Podemos ver las piedras y las construcciones extrañas que nos encontremos abajo. A la izquierda vemos la cuerda, la maroma que llevaba Armstrong, en la expedición de Armstrong, que se la dejaron ahí, y luego a la izquierda pues la cuerdecilla, el cordón de zapatos que teníamos nosotros. Pero bueno, es lo que había, tampoco íbamos a pedir más. Vemos ahí las piedras colocadas, hay hasta juntas de dilatación para que no salten con los cambios de temperatura, piedras gigantescas estamos a 130 metros más o menos de profundidad. Esta es la gran sala, esto lo tienen como sagrado. Mira, arriba estamos viendo el pedazo pedrusco de más de 30 toneladas colocado y las paredes totalmente lisas, sin salida. Dice, bueno, entendemos lo de la erosión del agua, pero la erosión del agua no es tan perfecta, de dejar el techo como está en esa piedra, como está en el fondo y como está en otras cosas que vamos a ver. Bueno, esto es lo normal que te encuentras allí. Arañas, una vida tremenda, pájaros, murciélagos. Sobre todo cuando vimos en las cámaras de infrarrojas, cuando vimos lo que había dentro, eso era lo peor. Bueno, pero allí no lo veías, que era eso también. Y aquí tenemos el dintel, el famoso dintel. Esto sujeta 2 montañas, de un lado y de otro. Si quitas eso, se cae la montaña, que la montaña es hueca totalmente. Estamos hablando de unas cavidades, que hay una que se llama la catedral, pues se llama la catedral porque cabe una catedral dentro. Y si esto desaparece, se cae todo. Y esto tiene mucha pinta de estar hecho por una mano humana o inteligente, al menos. La perfección, los encajes, los laterales con piedra, esto, bueno, habría que ponerlo en duda, ¿no? ¿Quién podría verlo? Ahí abajo tenemos los libros, que son como piedras cortadas, lo que está detrás de mí. Intentando volver, que esa fue lo peor, el intentar volver y salir solo sin que nadie tirara de nosotros. Y esas son mi pierna después de la subida y de los 200 millones de porrazos que nos dimos. Y bueno, entre los porrazos, las coces de las mulas al salir y bueno, pues la mala vida, que es lo que al final... Y aquí estamos con Juanjo Benítez. En la última parte del libro hay un epílogo con una entrevista con él preguntándole sobre estas cosas, preguntándole sobre la Cueva de los Tallos, sobre la NASA, y os recomiendo que no os lo perdáis, porque Juanjo, como siempre, habla muy claro y con muchas cosas que hasta a mí me han sorprendido lo que nos ha dicho. Pues esto es el libro Civilizaciones bajo tierra. Espero que os haya gustado o por lo menos que hayáis pasado un buen rato. Si tenéis alguna pregunta, que tendréis muchas. ¿Cuál fue el nexo de unión para que Armstrong fuera a la Luna, a la Cueva de los Tallos, después de estar en la Luna? Pues sí, totalmente. Tiene que haber algo. Tú fíjate que Armstrong no hablaba casi nunca de esto, de la expedición a la Cueva de los Tallos. Cuando le preguntaron sobre ello, qué es lo que había sentido, dice, mira, lo único que le voy a decir de la Cueva de los Tallos es que la experiencia que he tenido ahí abajo
ha superado en mucho a lo que yo sentía en la Luna. Pero él debió de ver algo. A muchos astronautas, has visto que muchos astronautas se han iluminado, otros les ha dado por buscar el arca en el Monte Ararat, otros, ¿cómo se llamaba? Edgar Mitchell, me parece, ¿no? El que montó una especie de comuna, de historias místicas, de estudios. Muchos astronautas, cuando Aldrin, o el que ha muerto ahora en la Antártida, ¿qué hacía en la Antártida con 86 años? Que estaba buscando la entrada a la Tierra Hueca donde podían salvarle con 86 años, que le intentaron evacuar y murió allí en la Antártida, el invierno pasado. Bueno, el invierno, cuando se puede entrar en la Antártida, que son las primeras semanas de diciembre. Sí, era un iluminado. Armstrong era un iniciado, ¿está claro? Sí. Sí, el nexo de unión lo vio él. Antes, porque vamos, Armstrong era un iniciado, te digo, porque era masón el máximo nivel. O sea, que sabía de lo que estábamos hablando. Y si él en la Luna vio algo, por ejemplo, él lo relacionó. Eso es lo que te quería decir porque, por ejemplo, para demostrarte un poco que era un iniciado, cuando Armstrong pisa la Luna, dice la famosa frase, ¿no? Lo de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero no fue su primera frase, fue la segunda. La primera frase que dijo, y esa frase ¿de dónde viene? De los indígenas Hopi. Los Hopi dicen que cuando el águila se pose en la Luna, empezará la extinción. Exactamente eso es. ¿Más preguntas? Cualquiera. Por cualquiera merecería arriesgar la vida, cualquiera, porque lo que no vamos es a llegar con un vuelo de Iberojet a ningún sitio. Una expedición que arriesguemos la vida, cualquiera merece la pena. Ahora estamos pensando con la de los Hopi, ahora mismo que hemos nombrado los Hopi, de hacer una expedición a los indígenas Hopi, que es muy difícil además entrar y llegar hasta ellos. Conocemos a un médico que trabaja en la reserva y a través de eso vamos a intentar llegar. ¿Por cualquier expedición arriesgarías la vida? Sí. Pues a tu mujer no le está haciendo mucha gracia, ¿eh? Sí, pues que esto... Sí, esto es lo que hay. Sí. Y pues que has visto los horrores de lo que somos capaces y estas cosas tan mistéricas. ¿Cuál es tu próxima pregunta o cuál pregunta te gustaría resolver? De los misterios que tiene ahora mismo el mundo, fíjate que es que el mayor misterio que pienso que vamos a destruir el mundo antes de saber cómo se ha creado. Encontrar esa respuesta de cómo empezó todo, porque al paso que vamos nos lo vamos a cargar antes de saberlo. Esto sería... Que aquí no he visto nada de Australia, digo, si habéis ido alguna vez o si os interesa para ver alguna cosa allí, el Monte Uluru o cosas de estas. No, Australia tiene muchas cosas por hacer y por escribir, que saldrá en próximos trabajos, lo haremos en próximos trabajos, nos recorremos aquí medio mundo y bueno, todavía queda mucho mundo, menos mal que todavía nos queda mucho por hacer y por ver. ¿Más preguntas? Pues en la cueva entramos únicamente 3 personas. Aquello se hace como lo hizo Armstrong o Juan Morís, que estuvo antes, con expediciones de 100, 200 personas o con lo mínimo. Con lo mínimo y sobre todo porque es muy complicado. Ahora mismo estamos en una zona que era frontera con Perú, ha habido 3 guerras, es una zona que está minada. Contra más gente camine, peor todavía, más complicado. Tú vas en un caballo y el caballo se sale del camino. Te dice, oiga, que esto está minado. Dicen, el caballo no pisa las minas, el caballo sí lo sabe. Y bueno, pues otro acto de fe, el primer acto de fe. Es sobre todo los 5 días de camino de llegada y los 3 de vuelta. Eso es incluso más duro que lo de la cueva, porque en la cueva estuvimos dentro como un día y medio. Pero día y medio que cada vez que te parabas tenías los pies llenos de cucarachas, de insectos que venían al calor, Pero lo que ibas viendo, lo que ibas encontrando, y además dentro de una cueva el tiempo es diferente. Todo se maneja de otra manera, todo lo sientes de otra manera. El cansancio de los 5 días abajo no lo tienes.
Vuelves arriba y ya estás reventado otra vez pensando que te quedan 3 de vuelta, pero no 3 de vuelta, que es prácticamente rebozado por el barro para poder bajar. Sí, pues del documental. Mira, ahí puedes ver la realidad de una expedición, la realidad de lo que hay en la cueva, porque es la primera vez que se ha viajado a la Cueva de los Tallos para divulgar, no para ocultar. Es la primera vez que se ha viajado y que hemos hecho cosas para que lo vea todo el mundo y que la gente opine, que vean esas construcciones gigantescas, ciclópeas, que tienen ahí abajo. Hoy en día sería imposible meter una máquina ahí abajo para levantar una piedra a 30 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Mira, Melvin Hoyos es una eminencia de arqueología en Ecuador y le pregunté por esto.Esta misma pregunta le hizo. Pues esta eminencia no se cortó en nada en decirme, no, la Cueva de los Tallos lo ha hecho otra humanidad hace 75, 100, 200.000 años. Alguien mucho más inteligente con nosotros y con unas máquinas que no podemos ni imaginar. Y nos lo estaba diciendo una eminencia en arqueología. Se pueden ver cosas muy interesantes, vais a encontrar. Y luego, sobre todo eso, opinas, pero ya no opinas sobre lo que te han contado, opinas sobre lo que tú has visto, que ya es muy diferente. Sistema de visión nocturna o algo así. Sí, para las cámaras. ¿Y puedes confesar si vistes a los Sunkis? Eso ya entraríamos en teorías reptilianas, ¿no? En otro tipo de teorías. Bueno, se dice que también en una montaña que hay por Austria, no me acuerdo el nombre, existen unos seres que se llaman dwarfs, que serían también parecidos a los Sunkis. Los que viven bajo tierra. Mucha gente que ha visitado ciudades intraterrenas dice que parecen existir unos seres bajitos que es como si fueran guardianes o que cuidan y que solo se dejan ver a ciertas personas. Pues la verdad es que dentro de ese tipo de teorías no, te lo digo claramente, aunque mucho, yo sé que he hablado con mucha gente, pero siempre terminamos en lo mismo, en la teoría reptiliana, siempre terminamos en lo que vive ahí abajo y todo el mundo ha visto. El que te dice que era bajito, luego otro te dice, no, y medía 3 metros, yo le vi la cola. Eso ya entramos en teorías indemostrables, como los ovnis, son solo testigos, no tenemos una foto de eso. Normalmente quien dice que están son quienes no han ido, con lo cual tú que has estado no los has visto. Exacto. Buenas tardes. ¿Tiene pensado dónde le gustaría viajar la próxima vez? Sí, ya te he dicho, la próxima vez es un intento a los Hopi, de llegar a estudiar a los Hopi, su cultura, su mundo, sus pinturas, sus historias, que hay algo también ahí que se nos escapa. Fíjate, Einstein también fue a visitar a los Hopi, podía ir a visitar a quien quisiera. Feinstein fue a ver a los Hopi, a ver su mundo, a ver qué contaban. Contaban algo que está muy por encima de nuestro conocimiento. De eso sí estoy seguro, que conocen cosas a su manera o como quieras interpretarlo, pero hay algo que a nosotros se nos escapa y ellos sí lo saben. Todo viene a lo mismo, todo viene al control de la energía, todo viene a entender el mundo, a entender la Tierra como ellos. Ellos, los Hopi, se consideran los guardianes de la Tierra y nadie mejor que ellos para que nos cuenten, porque es complicado, muy complicado llegar, es de los sitios más difíciles también. Venga, ¿más preguntas? ¿O pasamos a la parte más importante de este acto, que son las firmas del autor? Tu teoría personal, entonces, ¿qué sería? ¿Te ha pasado algo parecido a lo que dicen del Nibiru? Que cada cierto tiempo llega aquí una civilización y nos pone en marcha. Hombre, más que llega una civilización, es que nos cargamos una y viene otra. Nos cargamos una y viene otra, eso siempre. Sí, pero totalmente, hombre, son muchos miles de millones de años para decir que llevamos aquí 4 días y aquí no ha habido nadie, cuando hay pruebas. Lo que pasa es que ahora con la tecnología estas pruebas las vamos encontrando y vamos sacando muchas cosas que antes no entendíamos. Por eso habría que reescribir la historia y nadie está dispuesto a reescribirla, eso está clarísimo. Echar todo para atrás o algo, ya no te digo todo, echar una página de esa historia para atrás y escribirla nuevamente. Sí, y ya sabes la respuesta de la comunidad científica. Es que era lo que tocaba. Cuando te hablan del eslabón perdido y cómo pudo cambiar, hombre, era lo que tocaba. ¿Habéis salido en esto de la CIA algo así sobre estos temas así de un cierto nivel o es toda una cosa para... Mira, os he hecho ahí 4 cosillas para poner. ¿De quién? Perdón. La desclasificación. Sí.
Sí, bueno, vamos a ver. Hace poco sabéis que se han desclasificado 12 millones de páginas. Por cierto, el mes que viene, en Año Cero, es la portada. Dentro de unos días lo tendréis con información muy interesante. ¿Verdad, Miguel? Bueno, pues la cuestión es que dentro de lo que se ha desclasificado es que hay que buscar. Te quiero decir, nosotros ahora mismo en el reportaje que va en portada, pues lo que hemos hecho es centrarnos en cosas, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, con lo que tiene que ver con un personaje muy conocido y muy desconocido a la vez, como Uri Geller, de las pruebas que le estuvieron haciendo, que son verdaderamente alucinantes, las conclusiones a las que llegan estos informes de la CIA. Por ejemplo, también la operación Stargate, ¿no? cuyo único objetivo no era ni más ni menos que ver si determinadas personas realmente tenían capacidades psíquicas y si esas capacidades psíquicas se podían utilizar pues para una empresa tan sumamente desagradable como es la armamentística. Todo eso está dentro de los informes que se han desclasificado. De momento, seguramente lo que estás diciendo, bueno, pues podría estar, pero es que claro, hay que brujulear entre esos 12 millones de páginas y nosotros vamos a seguir haciéndolo, de hecho. Y Uri Geller estuvo con James Irving y con George Bush. Tenían una asociación en la que estaban todos. Venga, ¿más preguntas o pasamos a firmas? Pues ya está. Con esto y un bizcocho, aquí tenéis al autor para que os firme el libro. Gracias.